Muy buenos días con todos. El día de hoy nuestro grupo y yo abordaremos sobre las instituciones procesales que permiten depurar y estructurar un proceso civil válido. Para esto quisiera que vayan a la siguiente diapositiva. Por supuesto, compañero. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el proceso civil, que no es un mero conjunto de ritos formales, sino el instrumento que el Estado constitucional de derecho ofrece para pacificar los conflictos. Su existencia se fundamenta en el artículo 139 y 103 de la Constitución, que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Para evitar lo que en doctrina se conoce como invalidez diferida, es decir, litigar durante años para que posteriormente se declare nula por un error formal, nuestro ordenamiento procesal civil acude a lo que se llama el saneamiento procesal. Esa institución se sostiene sobre los principios de dirección e impulso procesal, economía y celeridad descritos en el título preliminar del Código Civil, procesal civil. A continuación, mis compañeros van a desglosar esta estructura dogmática que hace posible este filtro. Ahora vamos a hablar del desarrollo teórico sobre el capítulo 1, presupuestos procesales y condiciones de la acción. Para saber eso, vamos a ver la teoría general o el filtro del proceso. Referente a cómo se limpia el proceso, la doctrina moderna, siguiendo la herencia de Cadutel y Couture y consolidando en el Perú por el maestro Juan Morroy Galvez, exige diferenciar entre dos categorías fundamentales, los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Los primeros son los requisitos indispensables para que nazca una relación jurídica procesal válida, la competencia del juez, la capacidad procesal y los requisitos de la demanda. Las condiciones de la acción, en cambio, son los elementos cercanos para que el juez pueda emitir un pronunciamiento sobre el fondo, el interés de obrar y la legitimidad de obrar. Detengámonos en la capacidad procesal. Ya, legitimación de ad processum. No es lo mismo tener capacidad para ser parte, esa aptitud de ser titular de derechos que la tiene todo sujeto de derecho como un menor de edad o una empresa, como la capacidad procesal, que es la aptitud para comprender por sí mismo el proceso. Un menor de edad no tiene aquel derecho de una indemnización, pero carece de la capacidad procesal, por lo que requiere obligatoriamente una representación. Sabiendo esto, voy a pasarle a mi compañera. Muchas gracias. Complementando lo expuesto por mi compañera, es aquí donde entra a detallar la representación procesal. Esta puede ser legal, o sea, que emana de la ley como los padres en ejercicio de la patria potestad, puede ser voluntaria, mediante un poder por escritura pública o jurídica, cuando el juez designa, por ejemplo, un curador procesal ante una situación de indefensión, según el artículo 61 del Código Procesal Civil. Si el juez detecta que el demandante carece de capacidad o que su representación es defectuosa, no mata el proceso de inmediato. Él salvaguarda de la tutela jurisdiccional efectiva. El juez declarará la inadmisibilidad otorgando un plazo para subsanar. Si la parte no subsana, recién se procederá a declarar la improcedencia y la consecuencia del archivo. A continuación vamos a hablar en el segundo capítulo, por favor, calificando de la demanda y los filtros judiciales. Siguiente PPT. Ok. Ah, filtro. La calificación de la demanda. El juez realiza aquí un doble control. Un control formal revisando los requisitos y anexos de los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil y contial o procedencial. Las tres respuestas posibles del juez ante la demanda son admisible, sí, falta un requisito de forma corregible como un arancel o una firma, e improcedente, cuando el defecto es de fondo e insubsanable. Por ejemplo, si el derecho ya caducó o el petitorio es jurídicamente imposible. Una vez admitida la demanda, se generan efectos jurídicos vitales. Se interrumpe la prescripción extintiva según el artículo 1996 del Código Civil.
Se fija la competencia del juez y nace formalmente la relación jurídica procesal, generando en el demandado la carga de contestar. Para continuar con este tema, le paso a mi compañera. Ok, continuando con la exposición, ahora nos toca narrar el capítulo 3, el cual habla del derecho de contradicción y actitudes del demandado. Bueno, una vez notificado, el demandado ejerce su derecho constitucional de defensa a través de la contestación de la demanda, materializando el principio de contradicción, estipulado en el artículo 442 de nuestro Código Procesal, quien le impone la carga de negar los hechos de forma específica. El silencio o las respuestas evasivas pueden ser tomadas por el juez como una presunción de verdad, pero el demandado no solo puede defenderse de forma pasiva, también puede contraatacar mediante la reconvención. La reconvención entonces es una verdadera contrademanda, introducida en el mismo proceso, la cual exige un requisito estricto de conexividad con la pretensión original. Asimismo, es vital desmitificar una institución, la rebeldía. Muchos estudiantes creen que si el demandado es declarado rebelde, pierde el caso automáticamente. Esto es falso. La rebeldía genera una presunción legal relativa de verdad sobre los hechos, pero si el demandado no aporta pruebas mínimas o si el derecho en disputa es indisponible, el juez perfectamente puede declarar infundada la demanda a pesar de la rebeldía. Con ello le doy el pase al siguiente capítulo. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora voy a hablar sobre el especializamiento en el sanamiento y defensas. Bueno, además de contestar los hechos, el demandado cuenta con herramientas específicas para atacar la validez de la relación procesal. Estas se dividen en defensas previas y excepciones. Por favor, siguiente PPT. Ya. Las defensas previas no atacan la formalidad ni el fondo, sino que exigen el cumplimiento de un beneficio de tiempo o de orden previo regulado por el Código Civil, como el beneficio de inventario o el beneficio de expulsión. Es decirle al juez, el demandante tiene derecho, pero antes de cobrarme a mí, debe agotar los bienes del deudor principal. Bueno, por otro lado, las excepciones son defensas de forma tipificadas en el artículo 446 del Código Procesal Civil. Como señalaba Michael Tarufo, operan como contrapretensiones destinadas a sanear o destruir el proceso. Si planteamos una excepción de oscuridad o ambigüedad y se declara fundada, el efecto es suspensivo. Se otorga un plazo para aclarar. Pero si planteamos excepciones como falta de legitimidad para obrar, cosa juzgada, litispendencia o prescripción extintiva, el efecto es extintivo. Se anula lo actuado y concluye el proceso de forma definitiva por adolecer de un vicio insubsanable. Le paso con mi compañera. Ahora pasamos con el caso práctico, que tenemos a mí como litigante, a mi compañero Miguel como juez, a nuestra compañera Brigitte como especialista en saneamiento y a la integrante Mary Sáenz como especialista en contradicción. Siguiente papel, por favor. Ahora bien, para materializar toda esta teoría y ver cómo operan estos filtros en la realidad judicial peruana, analicemos este caso. Es un caso práctico ficticio. El demandante, Juan Pérez, interpone una demanda de desalojo por vencimiento de contrato a María Delgado. Sostiene que el contrato de arrendamiento que firmaron venció y ella se niega a restituir el predio. Juan adjunta el contrato escrito, pero comete un error. Eh, Olvida adjuntar la tasa judicial correspondiente por el ofrecimiento de sus medios probatorios. Pasamos con el juez. Como juez de la causa, realiza el primer filtro obligatorio, la calificación de la demanda. Al advertir la omisión del arancel, aplico el artículo 426, inciso 2 del Código Procesal Civil, y declaro inadmisible la demanda.
otorgando un plazo de 3 días para subsanar. El demandante cumple con adjuntar la tasa dentro del plazo, por lo que procedo a emitir el auto admisorio y a ordenar el emplazamiento válido de la demandada. María Delgado recibe esta notificación y acude a nuestro despacho. Ella contesta la demandada y plantea una estrategia contundente. Interpone una excepción de falta de legitimidad para orar del demandante. María muestra con la partida registral del inmueble que Juan Pérez vendió el predio hace meses a un tercero. Ya no es el dueño. Admite que durante los últimos meses en el que Juan fue propietario, ella no pagó la mensualidad, pero recalca que actualmente ella firmó un nuevo contrato de arrendamiento con el nuevo dueño legítimo. Adicionalmente, María aprovecha el escrito e interpone una reconvención, exigiendo que Juan le devuelva las garantías de los años anteriores. Bueno, entramos a la etapa estelar del filtro, el autodesanamiento procesal. Como jueces nos toca resolver la excepción con el respaldo del artículo 586 del Código Procesal Civil. Sabemos que el sujeto activo en el desalojo debe ser propietario o quien tenga derecho a la restitución. Al haber vendido el predio, Juan perdió el ius possidendi y la facultad de exigir la devolución del bien. Ese derecho ahora le pertenece exclusivamente al nuevo propietario. Si Juan quiere cobrar las rentas vencidas de la época en que era dueño, debe demandar un cobro de soles en otra vía, pero carece de legitimidad para exigir un desalojo. Por lo tanto, la excepción de falta de legitimidad para obrar es fundada. ¿Analizaste qué ocurre con la reconvención de María donde exige la devolución de su garantía? Bueno, como analistas del despacho judicial, aplicamos el filtro de procedibilidad correspondiente vía sumarísima. El artículo 559 del inciso 1 del Código Procesal Civil prohíbe expresamente la reconvención en los procesos de desalojo. Por ende, esa reconvención es declarada improcedente de plano. Finalmente, al declararse fundada la excepción de falta de legitimidad, el juez termina ordenando la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. El filtro del saneamiento funcionó con precisión, impidió que el Poder Judicial continúe un trámite de desalojo inviable a favor de alguien que ya no era dueño de la propiedad. Con esto culminamos nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Muchas Muchas gracias. gracias y buenas noches.